Para pedir espíritu. Gracias. Bueno, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante, de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad. Transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra clase con la alegría de este tema. Nos va a ir dando como un acercamiento a pues a lo que este miércoles nos toca Pentecostés, así que podremos tomar algunas notas para prepararnos, irnos preparando ya para Pentecostés, ¿verdad? Iniciamos una etapa en nuestra fe muy importante, central en nuestra fe, y bueno, miren qué bonito que Dios nos está acompañando, dándonos este tema hoy, ¿no? Fíjense que este tema es muy, muy hermoso, muy, muy hermoso, y realmente nos vamos a centrar prácticamente en San Juan. Las otras citas que les di son casi más referencias para que ustedes las estudien, ¿sí? Porque todo el texto que nosotros vamos a ver ahorita prácticamente va a ser este texto de Juan 4, del 6 al 26, porque es la primera gran revelación. Y Jesús la hace a una mujer que ni siquiera es judía, o sea, no la hace al pueblo judío, sino que la hace a una mujer no judía, una mujer samaritana. Entonces, realmente es muy hermoso para nosotros que hemos recibido la revelación y no somos judíos, ¿verdad? Y hemos recibido las gracias, ¿no? Todas estas gracias que Jesús ha prometido, ya no se diga la Eucaristía y más, pero este texto, háganlo suyo, porque es Jesús que está hablando con ustedes y es Jesús que nos está dando la revelación a, a una mujer, a una persona que no es judía, ¿verdad? Entonces, fíjense en el título, el Espíritu Santo, fuente de agua brotante de vida eterna. Y tú dices, bueno, ¿y por qué ese título le puso el Padre cuando en la Biblia tenemos otro nombre, que es Jesús entre los samaritanos? Por algo muy importante. Es el momento en el que Jesús ya empieza a hablar de una manera abierta y da una revelación importante de el Espíritu Santo, de el agua viva que brotará y que será para ahora. Es agua vida, agua brotante de vida eterna de hoy, no para el futuro, sino hoy. Es agua viva, es la fuente de agua viva, brotante de vida eterna. Y ese es el Espíritu Santo. Entonces, en este texto, que vamos a subrayar un punto importante, la revelación la trajo Jesús, trajo toda la revelación del Padre y del Espíritu Santo, pero no se terminó, no se concluyó con el momento en el que Jesús asciende al cielo, sino vendrá esas grandes inspiraciones que Dios le va a dar en los primeros años de la iglesia, ¿no? En los primeros 100 años de la iglesia, donde se completa a través de todas esas a través de que estos discípulos se detenían a pensar en las palabras de Jesús a profundidad y ya, de manera muy importante, ya con el Pentecostés, ya con el envío de la gran promesa, ya con el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ustedes le pueden poner ahí a la clase
el título que tiene aquí la Biblia, que es Jesús entre los samaritanos, ¿verdad? Este tema nos lo plantea San Juan al inicio, al inicio de la vida pública de Jesús, como como un momento crucial en el que Jesús da muchos mensajes a través de este encuentro con los samaritanos, y además está abriendo la revelación para los que no son judíos, para todos los demás. Entonces, nosotros nos podemos sentir parte de este grupo, estamos dentro de este grupo, ¿no? Entonces, voy a comenzar con en la lectura de este texto, Jesús entre los samaritanos, ¿verdad? Dice, cuando Jesús se enteró que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Esta introducción es un poco confusa porque viene esta aclaración. Bueno, sí bautizaba, sí hacía más discípulos, bueno, pero realmente no, sus discípulos. Pero lo que queremos entender, o lo que nos quiere aquí mostrar San Juan, es que no solo Jesús lo hacía, era una costumbre normal que los profetas o los hombres que hablaban de Dios bautizaran. El bautismo de San Juan es un bautismo de conversión. Este bautizo que están impartiendo los apóstoles no es el bautizo que nosotros tenemos, ¿no? Era simplemente un bautismo que se hacía como un rito de purificación. ¿Sí? Entonces, no tiene nada que ver con el bautismo de nosotros, que es un sacramento. Pero es importante esta introducción que hace San Juan, y el texto tiene una introducción, una conclusión y tiene 7 interlocuciones. El 7 es un número perfecto, ¿verdad? Plenitud es un número perfecto. Entonces, San Juan hace 7 interlocuciones. 3 interlocuciones tendrán que ver con el agua viva y las 4 últimas tendrán que ver con la adoración al Padre. 2 temas centrales en nuestra fe hasta el día de hoy. Y 2 temas centrales dentro de la teología desde entonces hasta hoy, ¿verdad? Ojalá que el Espíritu Santo de verdad nos ilumine para nosotros poder enamorarnos de estas palabras de Jesús y amarlo con ese amor que Jesús está dándonos la revelación, ¿verdad? Con esa correspondencia. Entonces, esta es la introducción, dice, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Esta palabra tenía, subrayenla, porque quiere decir, era de signo de Dios. Él tenía o debía, en algunas Biblias podrá ser, quiere decir, era un mandato de Dios, era algo pensado por Dios, ¿sí? Así tenía que ser. ¿Para qué? Para que viniera la revelación a los samaritanos, ¿verdad? Entonces, por eso San Juan utiliza esta palabra muy importante, debía ser así, no podía ser de otra manera, era un mandato de Dios Padre. Tenía que pasar por Samaria, ¿verdad? Es el kairos de Dios, el momento designado por Dios, el kairos de Dios. Ese momento que es designado por Dios para algo en especial, en un momento particular de la historia, ¿verdad? De la historia de la salvación. Y aquí ya comienza la narración. Llegó a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca de la heredad de Jacob. Que Jacob legó a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Este pozo, Jacob mismo lo hizo para tener agua para, para ellos y para los animales y todo. Nosotros aquí en México, bueno, digamos en América, quizá, si me están escuchando alguien que no sea de acá, pero en América, como que es más común el hecho de que haya pozos o haya más agua. En las zonas desérticas de toda esta zona, la mayoría de los pozos no son cisternas que juntan el agua durante mucho tiempo, porque el agua es muy preciada, es algo
que no, que no es como nosotros, que llegamos a tener pozos naturales, pues por muchas partes, ¿no? Quizás no conozco muchos lugares de América, pero hablando de mi país, hablando de México, es bastante común, incluso hay lugares donde hay muchísimos pozos que raspas un poco y hay agua. Pero en esta zona, toda esta zona desértica y esta zona es muy preciada el agua de pozo, no de cisterna, ¿no? La mayoría son cisternas. Y a estos pozos, por ser agua que brota de la tierra, se les llama pozos de agua viva, ¿sí? De hecho, este pozo sigue existiendo, sigue dando agua. Es un pozo que ahora que lo han medido tiene 32 metros de profundidad, pero es un pozo que sigue dando agua, ¿no? Y por eso acá en esta zona, en toda esta zona de Jerusalén y toda esta zona, se les llama pozos que contienen agua viva, porque es agua que está brotando de la tierra, ¿no? De ahí que Jesús toma este significado de el agua viva. Todas las cisternas, que hay muchísimas allá, porque ya el agua es muy escasa, pues le llaman agua muerta, que es un agua que pues no brota en sí misma, sino se recopila a través de las pocas lluvias o de la manera que pueden, ¿verdad? Entonces, ya el hecho de que sea un pozo ya nos está empezando a invitar a conocer que ese pozo se le llama así porque tiene agua viva. Entonces, ese pozo fue un pozo muy especial. Y fíjense que en ese momento de la historia y durante prácticamente lo ven a leer prácticamente en todo el Antiguo Testamento, hubieron acontecimientos muy importantes en los pozos. Era común que fueran las muchachitas a los pozos a traer agua y los muchachos iban a los pozos y pues conocían a las muchachitas y se casaban. Entonces hay varios casos importantes dentro de la Sagrada Escritura que nos hablan de este encuentro de, de parejas, ¿verdad? Que se hicieron durante la historia de la salvación, ¿no? Eleazar en el pozo encuentra a Rebeca, que va a buscar una esposa, el profeta va a buscar una esposa, y no para él, ¿no? Y Jacob encuentra a Raquel en el pozo también, ¿no? Entonces, también Moisés encuentra a Séfora, ¿no? En un pozo. Los dos pozos eran como algo importante, algo muy importante. Y hay muchos otros textos, le estoy mencionando solo algunos, que hay en el Antiguo Testamento donde se habla de ese encuentro, donde nacen parejas que fueron muy importantes en la historia de la salvación, ¿no? Como Moisés y Séfora. Pero es, es este lugar que de por sí es importante para el pueblo judío por el agua viva, pero también porque es un lugar donde hay encuentros importantes, donde Dios une, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, Moisés y Séfora, ¿no? Y que son centrales en la historia de la salvación, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la primera interlocución. Voy a continuar leyendo. Dice, llegó al pueblo perdón, ya ayer, este, era alrededor de la hora sexta. Esto también, perdón, no le leí lo otro. Perdón, ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Jesús más o menos tenía 30, bueno, tenía 33 años, sus discípulos eran más jóvenes, ¿no? Hacía calor, Jesús está cansado y se sienta en el borde del pozo, simplemente así, ahí se deja caer ahí, se sienta ahí simplemente, y los discípulos se van a buscar comida, y Jesús se queda solo. Y dice algo muy importante, que esto es algo como muy característico del Evangelio de San Juan.
San Juan siempre trata de dar la hora y la situación también geográfica. Y dice, porque tiene un signo atrás de eso, no nada más porque sí. Era alrededor de la hora sexta. La hora sexta son las 12 del día. Quiere decir que en ese momento, este, el sol estaba en el cenit, ¿no? Entonces, al estar el sol en el cenit, quiere decir que es el momento culmen, es el momento en el que el sol brilla más. No va a haber ningún otro momento de mayor luz. Es el momento de mayor luz alrededor, o sea, proyectada. Entonces, lo que nos está queriendo decir San Juan es un momento grandioso para la historia de la salvación, es un momento grandioso en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo es esa gran luz, está dándonos a entender San Juan, es el momento en el que ha llegado la salvación, es el momento de mayor luz. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí, está vivo, ¿verdad? Está empezando su vida pública y Él es el que brilla. Entonces, esta connotación de son las dos, es la hora sexta, esta connotación es importante porque nos habla de un momento de mucha luz. Y claro, el momento en el que Jesús está en el mundo, ¿verdad? Ha encarnado, nos muestra la grandiosidad del momento de la historia, ¿no? Otro momento importante es que nos habla de que Jesús está cansado y se sienta. Y aquí es muy importante como recordar y valorar que Jesús es 100% hombre, con toda su naturaleza humana, se cansa, ¿no? Entonces, al cansarse, es un hombre totalmente. Tenía manifestaciones de su gloria, claro que sí. Hubo momentos como en la transfiguración o cuando él hacía los milagros, pero él era 100% hombre, ¿no? Mariela, ¿podríamos bajarle tantito a las citas bíblicas? Más bien para que pueda ver las caritas, porque nada más veo las citas. Te agradezco, Mariela. Entonces, dice, era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Fíjense cómo Jesús, con una frase pequeñita, muy pequeñita, inicia. Jesús abre la conversación, Jesús inicia el diálogo y Jesús lo va a cerrar. Ambas cosas. Pero en varios textos juaninos, es muy característico de San Juan, él da un inicio muy simple, muy sencillo, pero a partir de algo muy sencillo viene una gran revelación o viene un gran momento, ¿no? Un gran momento de para lo que viene, o sea, lo que se va a hablar después, ¿no? Es como un anuncio, como cuando la Virgen le dijo, no tienen vino. Esa es una frase, ¿no? Y aquí son dos palabras, ¿no? Este, también. Y es una frase muy sencilla, pero con eso Jesús se introduce ya en un diálogo con ella, ¿verdad? Dice, llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Y es muy cortito, 3 palabras, dame de beber. Y ya con eso Jesús capta la atención de ella, ¿verdad? Y capta la atención de ella de una manera fuerte. ¿Por qué? Porque los judíos no se hablaban con los samaritanos. Había un odio muy, muy, muy grande, muy grande. Ahorita vamos a ver las razones, pero un hombre ni siquiera le hablaba a mujer judía, ni siquiera a su esposo. La esposa caminaba atrás del esposo, no se hablaban, no dialogaban durante el trayecto que caminaban. Y en este momento Jesús habla con una mujer y además que no es judía, ¿no? Con toda la sencillez, él le dirige y entonces le hace una petición, ¿sí? A ella le sorprende profundamente
porque ella sabe que los judíos no le hablan a los samaritanos, ¿no? Además, Jesús no traía tazapos, no traía una vasija para tomar el agua, y era prohibido hablarle a los samaritanos y prohibidísimo utilizar una vasija, cualquier utensilio de ellos, ¿no? Los consideraban impuros, todo aquello era impuro. Entonces Jesús capta la atención de ella, claro, al pedirle, dame de beber, ¿verdad? Y entonces, pues viene la contestación, eh, digamos, normal de ella, ¿verdad? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Más o menos en el siglo, en el 721, los asirios invaden el reino del norte y pues acaban con todo, ¿verdad? Era la costumbre que el que ganaba la guerra llevara personas de asirios, o sea, de su raza, a vivir a donde habían conquistado. Y se llevaban a los más inteligentes, a los mejorcitos, se los llevaban. Y de esa manera como que garantizaban que aquella propiedad que habían conquistado permaneciera en su poder. Se llevaban a los cultos, a los más instruidos, y traían gente de su propia raza para que se mezclaran ahí y aseguraran su conquista. Entonces, en ese momento los asirios en el 721 invaden, sí, Samaria era la capital del reino del norte, y acaban conquistando todo el reino y el reino del norte cae. En ese momento vienen muchísimos asirios a vivir, pero ¿qué traen? Traen sus deidades. Ellos tenían 5 deidades y pues traen sus... Y entonces se hizo una mezcla de sus 5 deidades, y como ahí ya había judíos que adoraban a Yahvé, pues entonces Yahvé, pero ponían a Yahvé a la misma altura de sus deidades. Para los judíos aquello era una abominación. Entonces, había razones, digamos, de siglos por los que ellos, eh, los judíos del Reino del Sur, que son los de Jerusalén, que fueron los que regresan a construir Jerusalén después de que vuelven de Babilonia, pues no los quiere nada, ¿verdad? En el año más o menos 521, vuelven de Babilonia a reconstruir Jerusalén. Los samaritanos ya eran una mezcla de asirios, y ellos se habían atrevido a hacer un templo, pues donde daban adoración a sus 5 deidades y también a Yahvé. Entonces, para los judíos, aquello era una abominación. Entonces, ese templo después será destruido, ahorita más adelante les termino esta historia, pero el punto es que había razones profundas por las que no pensaban, no querían y aborrecían a los samaritanos, y los veían como personas impuras, porque tenían una mezcla, ¿no? Sin embargo, los samaritanos habían abrazado el Pentateuco como suyo, ¿no? Así como nosotros los católicos no solo abrazamos el Pentateuco, sino los profetas, los libros sagrados, los todos los escritos del Antiguo Testamento, y los recopilamos, los libros, los profetas, la Torá, la ley, los libros sagrados, y todo eso, los deuterocanónicos, y a todo eso los católicos les pusimos Antiguo Testamento. Pero en aquel momento para los judíos era un atrevimiento que los samaritanos se hubieran o sea, se hubieran tomado como suyo el Deuteronomio. Pero ahí se hablaba de un profeta, ¿verdad? Entonces, hay una mezcla, lo que quiero que vean es cómo esta mezcla, ¿verdad? Entonces, este, le hace esta pregunta en la segunda interlocución: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, soy de Samaria,
me pides de beber. En este momento, el diálogo sube de nivel. Yo quiero que van a observar ustedes cómo el diálogo entre Jesús y la samaritana va ascendiendo de nivel. Hay momentos que la samaritana se queda abajo, sin embargo, Jesús sigue ascendiendo, igualito que en el diálogo con Nicodemo, ¿verdad? Si tú nacieras de nuevo, y él dice, pero ¿cómo puedo entrar otra vez en el seno de mi madre? ¿No? Jesús ha ascendido. Y en este momento va a dar un brinco hacia adelante Jesús. La samaritana todavía no lo va a ver, será más adelante, pero Jesús sigue en su instrucción, ¿verdad? En su revelación. Y entonces le dice algo muy importante. Este versículo es muy importante, subráyenlo, y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría de beber. O sea, le está diciendo, tú no sabes quién soy yo, tú no conoces, ¿sí? El don de Dios, pero tampoco conoces quién te lo está pidiendo, quién te está pidiendo de beber. Y es ahí donde, y entonces le dice, ¿no? Si conocerás el don de Dios, o sea, ya Jesús se va más allá. No solamente no sabes quién soy yo, sino no conoces algo que viene adelante, que es los dones del Espíritu Santo, el don de Dios. No conoces. Si lo conocieras, inmediatamente me lo pedirías. Si lo entendieras, inmediatamente me lo pedirías. Y si tú supieras quién soy yo, quién es el que te lo está diciendo, si pudieras comprender eso, inmediatamente tú me pedirías, pero no lo comprendes. En este momento la samaritana no entiende, pero que no nos pase esto a nosotros, que nos quedemos en una vida de fe sin realmente conocer ese Espíritu Santo que da los dones y ese Dios que envía al Espíritu Santo para que nos dé los dones. Ese Dios que es el Todopoderoso y que posee al Espíritu de Dios y lo dona a través de Jesucristo. El que lo va a dar es Jesús, ¿sí? Pero es el don de Dios. Entonces, viene aquí el gancho, ¿verdad? Porque Jesús la va enganchando a ella, ¿no? Que Jesús sabe hacerlo bien, lo hace muchas veces con nosotros, ¿verdad? Esa es una gracia muy grande, que nos dejemos enganchar por Jesús, que nos dejemos, que Él nos vaya arrebatando, como lo hizo la samaritana. Ella le va creyendo, ¿verdad? Ella va avanzando poco a poco en el entendimiento. Y fíjense cómo al principio ella lo considera un judío como cualquiera. Y se lo dice, como tú judío, me pides a mí, ¿no? Pero pero Jesús le da una respuesta superior y le dice, si tú conocieras. Entonces, aquí este es un trabajo para nosotros. ¿Hasta dónde? ¿Cuánto más puedo avanzar el día de hoy en mi conocimiento del don de Dios? ¿Qué más, en dónde más puedo escudriñar en mi vida espiritual para avanzar en el entendimiento de Dios y de sus dones, ¿verdad? Y conocer a Jesucristo, porque finalmente Él es el que nos da el don de Dios. ¿Eh? Es algo que Jesús está, está insinuando a ella que Él posee. Él está insinuando ahí como algo ya determinado. ¿No? No conoces, no entiendes. Si lo entendieras, lo pedirías, ¿verdad? Y entonces, versículo 11, ¿dónde me quedé? ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Y este es esto hay que subrayarlo. Si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Esto subrayenlo como un anuncio
de Pentecostés, de ese espíritu que Dios le va a prometer a sus discípulos más adelante. Les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Para que les envíe al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí está, viene el agua viva. Está aquí, Jesús nos subraya aquí el agua viva como un don de Dios. ¿Y cuál es el agua viva? Es el don de, ese don de Dios que es el agua viva, son los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Sabemos que son muchísimos los siete, hay siete principales, pero realmente son muchísimos los dones de Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús aquí ya está dándole un anuncio, ¿verdad? De que esa agua viva es central que la podamos tener para estar vivos. Si no tenemos al Espíritu Santo, pues no podemos tener la salvación, no podemos, dice San Pablo, que no podemos ni pronunciar el nombre de Jesús. Es indispensable poseer el agua viva, que es el Espíritu de Dios, para poder acceder a la oración y poder conocer aquel que nos da el agua viva, aquel que nos da el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, en ese momento ya está Jesús sumergiéndola a ella en algo muy grande. Ya está sumergiendo a la samaritana en una cuestión profunda, que es el agua viva, el agua que te da la vida, ¿sí? El agua viva lo que nos da es la vida, pero nos da la vida aquí, acá. Es el agua vida eterna, no para la vida eterna. Si en su Biblia dice para la vida eterna, pónganle de vida eterna, porque no es a futuro, no es a después, es para ahora. Es el agua que nos da vida a través de los dones que posee esa agua, ese espíritu que entra y nos llena de los dones para poder vivir desde ahora ese, esa vida eterna, ¿sí? Entonces viene el siguiente momento de la versículo, donde me quedé, sí, versículo, contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Por qué le dice esto? Porque ella sabe que los judíos no utilizan nada de que posean los samaritanos. O sea, no puede tomar en la misma vasija, no utilizan sus vajillas, no utilizan nada de eso porque lo consideran impuro. Entonces la samaritana sigue en un nivel material. Ella sigue totalmente en un razonamiento material, ¿verdad? Pero Jesús va ascendiendo, va increciendo, ¿verdad? Va más arriba. Y le dice, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? O sea, ese término, ella lo conoce, porque ella sabe que los pozos que en sí mismo dan agua, que no son cisternas, se les llamaba agua viva, ¿sí? Pero ella sigue en ese nivel, en un nivel material. Y ella le dice, pues, no tienes ni con qué sacar el agua. ¿Cómo vas a tener de esta agua de aquí si no tienes con qué sacarla? Y entonces viene una frase ahí como un poco sarcástica. ¿Te crees más que nuestro padre Jacob? Por supuesto que ella no se va a imaginar en qué va a terminar, no sé, ni siquiera sospecha en qué va a terminar este diálogo, ¿verdad? Y entonces le da una especie ahí de burla, ¿verdad? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob? Que Jacob fue fue el que sacó, digamos, construyó ese pozo, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y su ganado.
Aquí le dice, pues, ¿cómo estás hablando tú de esto? ¿Te crees más que el propio Jacob? O sea, ¿vas a hacer otro pozo tú o cómo? ¿Verdad? Jesús les responde. O sea, es una ironía que está en el Génesis, está narrado todo este texto de cuando Jacob hace este pozo, ¿verdad? Le dice, todo el que beba de esta agua, Jesús respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando de ese pozo, ¿verdad? Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá, no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en fuente de agua que brota, póngale ahí de la vida eterna, puede decir la Biblia que brota para la vida eterna, no, es de la vida eterna. Tal cual la traducción correcta es, se convertirá en él en fuente de agua que brota de vida eterna, o sea, de vida eterna aquí, ahora, es vida eterna. Es un anuncio de nuestro sacramento también, sí, es una proyección, pero sobre todo y especialmente es un anuncio de nuestro Pentecostés, de ese envío del Espíritu Santo. Es un anuncio y es la revelación ya de la tercera persona divina. ¿En qué momento se manifiesta plenamente la tercera persona? Pues en el primer Pentecostés. En ese momento se considera ya la manifestación palpable de la tercera persona, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. Es un momento en que Jesús ha hecho esa promesa, ha hablado del Espíritu Santo, nos ha presentado la Trinidad completa, porque si él habla a su Padre es porque él es Hijo. Y después dirá, yo les enviaré, ¿no? Y es ese anuncio, es el gran anuncio de el envío del Espíritu Santo, donde se completa la revelación de la Trinidad, ¿verdad? Entonces me voy al versículo 15. Le dijo la mujer, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Ella continúa en un nivel material. Bueno, pues si tú me das de esa sed, yo ya no voy a volver a tener sed. Pero bueno, realmente continuarán teniendo sed otras personas, ¿verdad? De su familia que no han tomado de esa agua. Ella no entiende mucho, pero sigue en ese nivel. Sin embargo, el diálogo sigue subiendo de nivel y pues dice, no sé qué agua me va a dar él, pero se la pido, ¿verdad? Y entonces le dice, dame de esa agua. No entiendo muy bien, pero dame de esa agua, ¿verdad? Este, en esta interlocución, que es la tercera interlocución, la mujer, a pesar de no haber entendido del todo, desea esa agua. O sea, Jesús ha despertado en ella el deseo de esa agua. A pesar de no entender, se la pide, pero lo importante es cómo Jesús la va jalando, la va llevando poco a poco a donde él quiere. Y logra Jesús arrebatar de la boca de la samaritana lo que Jesús quiere que ella diga. Dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed. ¿Sí? Sin embargo, es muy evidente que ella no ha comprendido qué es esa agua, pero, pero sin embargo, le ha despertado el deseo Jesús. Le ha dado palabras suficientes para que ella se sienta inquieta, que se sienta deseosa de esa agua. Y aquí nosotros podemos tomar esto para nosotros, ¿sí? Nosotros podemos igual decirle a Jesús, Jesús, dame en mi corazón, dame esa sed, que yo te pida del agua que da la vida eterna, esa agua que yo necesito.
haz brotar de mi boca, como hiciste brotar de la boca de la samaritana, esa solicitud, esa necesidad de pedir el agua que brota para la vida, de la vida eterna. A mí, Jesús, llévame, condúceme, porque hay muchas cosas que yo no entiendo, Jesús, pero tú puedes hacer que mi boca, que yo salga de mi boca aquello que tú sabes que yo necesito pedirte. Y entonces llévame como conduciste a la samaritana a que yo pida esa agua también para mi vida, ¿verdad? Todo este texto es un ejemplo vivo de cómo, siendo ella dócil, cómo la samaritana fue siendo dócil, a pesar de no entender, ella fue siendo dócil a las palabras de Jesús para ir caminando y poco a poco ir comprendiendo quién era ese hombre que termina llamándole Mesías, inicia diciéndole, tú eres un judío, y creciendo, va creciendo su comprensión y va creciendo la revelación de Jesús, ¿verdad? Entonces, le dijo la mujer, eh, perdón, le dijo Jesús, versículo 16. Ya estamos, ya aquí ya empieza, en este momento, en la cuarta interlocución, ya empieza otro momento, ¿verdad? Es en el versículo 16. En este momento comienza otro cuadro. Tuvimos el primer cuadro, que es todo alrededor del agua viva, y vamos a empezar ya, entramos a otro cuadro. Acuérdense que en San Juan hace como frescos, como cuadros, y narra esos cuadros. Bueno, este es otro cuadro, y en la cuarta interlocución ya entra Jesús al siguiente cuadro, y el tema será la adoración al Padre. Ya es otro tema. Le dice Jesús en el versículo 16. Él le contestó, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Esta petición de Jesús a ella la sorprende, porque pues están hablando del agua viva, Jesús da un giro, es muy común también en el Evangelio de San Juan, en el que Jesús ya entra a un tema superior y a algo más profundo. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. Fíjense cómo Jesús le hace esta invitación, tráeme a tu marido, sabiendo que no tiene marido. Pero lo que quiere Jesús es mostrarle a ella esa capacidad que tiene como Dios de conocer toda su vida plenamente, del conocimiento pleno, ese hombre sentado alrededor del pozo, sentado a la orilla del pozo, hombre 100% que tiene sed, de pronto se revela como Dios, de pronto se revela como algo superior, que conoce la vida de ella y le hace una pregunta para jalar la respuesta que Jesús quiere. Y la respuesta que Jesús quiere es que le dice ella, no tengo marido. Y ya entonces Jesús puede entrar de lleno a manifestar que él conoce la vida de ella y entonces le puntualiza, le dice, porque has tenido 5. Aquí no sabemos, porque no lo especifica bien, si fueron realmente maridos o no lo fueron. Pero eso no le interesa ahorita a San Juan. A San Juan lo que le interesa es que se manifieste como Jesús la, la hace entrar a la samaritana en una reflexión superior, como él sabe por qué conoce mi vida, cómo es que él conoce mi vida. Y entonces le dice, has tenido 5, el que ahora detienes, entiendo el sexto, ese no es nada tuyo, ese no es tu marido. Y claro que ella entra en una reflexión, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras
ella contestó, no tengo marido, pues pensaría, él me va a continuar, o sea, ya no será necesario que llame a mi marido y ya. Pero hay un trasfondo, hay una intención de Jesús atrás de esa pregunta. Ve por tu marido y tráemelo, ¿no? Y entonces le dice, el que ahora tienes no es tuyo. En eso has dicho verdad. Entonces ella ve que Jesús tiene un poder que no tiene ningún otro. O sea, es un judío, pero no es como cualquier judío. Hay una revelación ahí, hay una muestra de la gloria de Jesús, hay una muestra de la grandeza de Jesús, ¿verdad? Nosotros cuando pensamos un poco en ese Jesús que nació en Belén, con frío, pequeñito, eh, pues vulnerable, ¿no? Y entonces, y de pronto pensamos, ese niñito en ese momento era verdaderamente hombre, sentía frío, sentía hambre, pero era verdaderamente Dios también. Y hay momentos cruciales en la vida de Jesús donde se revela la gloria de Jesús, como les decía hace un momento en la transfiguración, por ejemplo, ¿no? Pero también Jesús revelaba su gloria, su divinidad a través de los milagros, porque era su poder, ¿verdad? Que unido al Padre hacia sus milagros. Entonces él mostraba su divinidad. Y aquí Jesús está hablando de la vida de la samaritana completa, toda su vida completa la conoce y le manifiesta a la samaritana una, la deja ver que él tiene un conocimiento que no tienen los demás. Y es aquí donde la samaritana, Jesús ya logra arrebatar esa fe en ella, ¿no? Llega a arrebatar ¿cómo les puedo decir? Esa conciencia de que ese hombre con el que ella habla no es cualquier judío, que va mucho más allá y lo puede mirar como alguien que si puede hablar de su vida, es un profeta quizá, ¿verdad? La mujer, y en este momento, algo importante, perdón, ella dice, si él me está narrando mi vida, es un profeta, no es cualquier judío, lo tengo que aprovechar, porque no es cualquier persona. Y había un tema de discusión en los samaritanos y los judíos, en que los samaritanos adoraban a Dios en el templo, que ya había sido en el año 125 antes de Cristo. Ese templo del que yo les hablé, que se había erigido en el año más o menos 500 antes de Cristo, ese templo fue destruido en un momento que que los judíos tuvieron más poder que los samaritanos, destruyeron el templo, ¿verdad? Y, pero sin embargo, para los samaritanos seguía siendo un lugar muy importante, ¿sí? Habían acontecido ahí varios, varios hechos bíblicos importantes, pero además ahí había estado el templo. Y era un tema de mucha discusión entre los samaritanos. ¿Por qué? Porque los judíos decían que donde se debía adorar a Dios era en el templo de Jerusalén, no en aquel lugar. Y cuando se construyó, en el siglo V, que se hace, en el 521, perdón, que se hace la reconstrucción del templo, los samaritanos hacían todo para oponerse a que el templo se construyera, ¿no? Se oponían y hacían todo lo que podían para que no se reconstruyera el templo. Entonces había razones profundas por las que verdaderamente se aborrecían los samaritanos y los judíos. Y entonces la mujer samaritana se da cuenta que está hablando con alguien que puede resolverle una duda importante. Y no le va a preguntar cualquier cosa, le va a preguntar algo, un tema álgido para los samaritanos, que es dónde se debe adorar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese templo que aunque ya había sido destruido, era un lugar donde habían acontecido
acontecido hechos muy importantes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces era un lugar importante, ¿no? Ahí fue el sacrificio de Abraham con Isaac, en fin, era un lugar importante. Entonces, la mujer en ese momento se da cuenta de que ese judío puede contestar aquello que para ella es un tema álgido entre los samaritanos, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué, perdón, versículo, en eso has dicho, ¿verdad? La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Subrayen esto. Ahora sí ya la samaritana ascendió al nivel que Jesús la quería. Jesús ya la ha llevado, ya ha conseguido Jesús que ella comprenda y empiece a conocer quién es Él. Y aquí la mujer da un salto en su fe. Ya no es un judío como cualquiera, ya es un profeta. Ahora, hay que recordar que los judíos, perdón, que los samaritanos tenían la convicción de que vendría un profeta, pero sería similar a Moisés. No sería como la idea que tenían los judíos de que el Mesías sería un libertador. La idea de los samaritanos es que sería un profeta similar a Moisés, o sea, que los guiaría, que sería alguien que los guiaría. Entonces, en este momento, la samaritana se da perfectamente cuenta de que si pudo narrar su vida, él es un profeta. Y entonces le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Aquí viene la pregunta. Pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Y ella es el tema de pleito, es el tema álgido entre los samaritanos y los judíos. Y entonces ella dice, a ver, tú que eres profeta, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros los samaritanos que adoremos acá o los judíos que quieren que adoremos en el templo de Jerusalén? Jesús le contestó, este es la cumbre teológica de todo el texto, subrayénsemela, es la revelación, pero es la cumbre del texto y es la revelación central en este texto. Créeme, primero Jesús exige fe, créeme, ten fe, acepta lo que yo te digo como verdadero, no dudes. Y Jesús siempre, antes de dar una revelación, nos va a pedir un movimiento del alma, un movimiento de nuestro espíritu, que es ese caminar en la fe, es caminar hacia Dios en creer, ¿verdad? Creer es en aquello que no ves, como si lo vieras. Y Jesús le va a dar algo muy valioso que ella no va a poder ver, pero Jesús le exige que lo crea. Y esa es la grandeza de la fe, ver en algo que no vemos como si ya lo viéramos, ¿verdad? Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en o sea, que llega la hora, quiere decir ya, en este momento, ya, va a llegar ya, es eminente, ¿verdad? Llega la hora en que ni en ese monte, en el Garizim, ¿verdad? Ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y aquí viene algo central. Jesús está hablando de la adoración al Padre, pero Jesús dice, ya no va a ser en los templos, ya no va a ser ahí, ya no va a ser en los templos. Y entonces, ¿quién va a ser el nuevo templo? Pues el nuevo templo es Jesucristo. Pero entonces, para adorar al Padre, ahorita me voy a tener que apurar un poquito, pero lo vuelvo a retomar la clase para profundizarlo más. La manera de adorar al Padre tiene que ser por Jesús. Y dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. ¿Por qué le dice eso? Pues porque en ese templo adoraban a Yahvé a la altura de sus 5 ídolos asirios. Era una revoltura.
ni siquiera conocían de dónde venían esos sirios, era algo que habían traído los asirios, ellos no sabían, pero ahí lo adoraban. Y entonces Jesús les dice, ustedes adoran eso, que ni siquiera saben de dónde procede, pero lo adoran. Y ponen a Yahvé a la altura de esas deidades. Ustedes no conocen lo que están haciendo ahí, no entienden. Nosotros adoramos lo que sí conocemos. Esto es muy importante. Nosotros, Jesús está llamando al mismo yo judío, que muchas veces a los católicos como que se nos olvida que Jesús es judío, ¿verdad? Pero Jesús era judío. Jesús nace dentro de una familia judía, la Virgen María es judía, y le dice, nosotros los judíos adoremos lo que conocemos. ¿Por qué? Y le da la razón, porque la salvación viene de los judíos. No hay texto más halagador en la Sagrada Escritura para los judíos que esto. La salvación, la revelación, la verdad viene del pueblo judío. Jesús se llama a sí mismo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Y la verdad nació dentro de una familia judía en el pueblo judío. Y entonces le dice, la salvación, o sea, yo, Jesús, que soy la salvación, broto, salgo de los judíos. Y luego viene algo muy hermoso, pero llega la hora, ya estamos en ella, o sea, ya llegó. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, vivo, hablando contigo y dándote la revelación en que los adoradores verdaderos, esto es muy importante, adoradores verdaderos, que lo hagan de corazón, en una entrega total, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Quiere decir, lo adorarán no en un templo, sino a través de Jesús, en ese amor que brota del Espíritu y Jesús que es la verdad. Entonces ustedes le pueden poner ahí en la Biblia, adorarán al Padre en espíritu, quiere decir, en el templo que somos, que está dentro de nosotros, que a través del agua brotante de vida eterna que el Espíritu Santo mete en nosotros, a través de esa agua, a través de ese don, a través del don, podremos adorar a su Padre en espíritu, quiere decir con los dones de Dios. Y en verdad, quiere decir a través de Jesucristo, porque solamente por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es la verdad y no hay otro camino para adorar al Padre. Para adorar al Padre es a través de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, con el agua viva que brota del Espíritu Santo, que es enviada por el mismo Jesús y por el Padre. Es el gran acontecimiento de nuestro Pentecostés. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo en este texto que es el texto central, pero nos dará, aquí continuamos la clase que entra, ¿no? Pero esta parte es central en nuestra fe, porque es la Trinidad que se revela, que Jesús se la da a una samaritana, Jesús se la regala a la samaritana, y la samaritana está representando a todos los que abrazaremos a Jesús y al Padre en espíritu y verdad. O sea, es una revelación hecha al pueblo que ya no es a una mujer samaritana que no es judía y le da a ella la revelación grandiosa de la Santísima Trinidad que va a correr hasta los confines de la tierra a través de todos los gentiles y a través de todos los que se conviertan a creer en Jesús. Por eso la palabra es muy importante, créeme mujer, ¿verdad? Vamos a hacer la oración final y vamos a hacer la oración final y aquí retomaremos el tema la próxima vez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, comunícanos el don de Dios, danos de su agua viva
para que nunca más, para nunca más tener sed, y que el agua viva de tu espíritu se transforme en nuestro corazón, en fuente de agua brotante de vida eterna. Creemos en ti, Jesús. Ha llegado nuestra hora. Queremos adorar al Padre, al impulso del Espíritu Santo y en ti, que eres el verdadero templo donde lo podemos encontrar. Padre, concédenos las gracias de adorarte al impulso del Espíritu Santo y en Jesús, verdadero templo donde tú habitas. Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia, agua divina, apaga nuestra sed y comunícanos vida eterna a tu impulso. Queremos ser verdaderos adoradores del Padre, en Jesús, verdadero templo donde Él mora. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Primero Dios, nos vemos el próximo lunes.